En el Padrón de Vecinos de Puerto Real de 1876 podemos ver a la familia Narváez Pérez residiendo en la calle Juan de Dios Guerra número 31, junto a la iglesia de San José. Catalina era hija de José Narváez García, dentista de profesión y sevillano de origen, que llevaba 22 años en Puerto Real, y de Josefa Pérez Delgado, originaria de San Fernando y que residía en Puerto Real desde hacía 30 años. Catalina nació en Puerto Real y tiene 19 años, luego debió nacer en 1856 o 1857. 3 años antes, en 1873, el ayuntamiento conoce la inmoralidad que significa que en el Hospital de la Misericordia la enfermera se ocupe de atender a los enfermos varones, por lo que se decide contratar un cirujano menor, figura similar a lo que luego serían los practicantes. El trabajo recaerá en el padre de Catalina, José Narváez, por el módico salario de 300 pesetas al año. Desconocemos cómo se formó artísticamente Catalina. En algunas publicaciones, como esta tesis doctoral, se cita que fue alumna del pintor Ramón Rodríguez Barcaza, profesor de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz. En mayo de 1879, la Ilustración española y americana publicaba una xilografía del edificio donde se iba a celebrar la Exposición Regional de Cádiz ese mismo año, el actual edificio de Valcárcel. En agosto reproducía unas imágenes de la exposición, la delantera del edificio adornada y la sala principal de la Exposición de Bellas Artes. Como podemos ver en el catálogo, Catalina participó con 2 cuadros al óleo, junto a otros 3 pintores portorrealeños, Juan Barnecha, Pedro Pérez Urbano y Fanny Younger de Christoffersen, madre del afamado arquitecto y pintor gaditano Alejandro Christoffersen, asentado en Sudamérica. En las actas de la exposición podemos constatar que con el óleo denominado El sueño de las mujeres consiguió una medalla de bronce, al igual que la otra pintora puertorrealeña Fanny Younger. La Galería Biográfica de Artistas Españoles del siglo XIX menciona en 1883 a Catalina y el premio conseguido con su obra en la Exposición Gaditana, obra que se pudo ver en la conferencia de Silvia Carbonell titulada La artista polifacética Catalina Narváez y su estancia en Menorca. El cuadro pertenece a sus herederos. Por esos años, Catalina contrae matrimonio con un militar, el teniente de infantería Francisco Ruiz Pérez, que había estado destinado en Filipinas y Cuba, desde donde se le concede el regreso a España en 1877. Unos años después, en 1885, es nombrado ayudante de campo del gobernador militar de Gran Canaria, Ignacio Pérez Galdós, hermano del célebre escritor. La familia se trasladará a Las Palmas de Gran Canaria. Allí, Catalina abrirá un colegio femenino denominado del Sagrado Corazón de María, como podemos ver en este estudio sobre las obras impresas en Canarias antes del siglo XX. En 1891, su marido es trasladado a Tenerife y el periódico La Opinión recoge la noticia de su marcha. Elogia el trabajo realizado como directora del colegio, pero no cita ninguna actividad artística. El colegio y sus 3 hijos le dejaría poco tiempo para el arte. En Tenerife, la familia establece su domicilio en la calle Marina 33, donde Catalina abrirá su nuevo colegio de señoritas, cuyo reglamento pone a disposición de la prensa y de las familias interesadas. El centro funcionará con alumnado externo e interno, a elección de las familias. Ese mismo año,
Vemos como su padre establece su consulta también en Tenerife, en la calle San Francisco número 34. En la publicidad que contrata en la prensa ofrece dentaduras postizas y diversos productos médicos específicos fabricados por él. De cara a su venta, pide permiso al ayuntamiento para colocar el escudo de la ciudad en los envases. Una vez establecida la familia en Tenerife, Catalina retoma su faceta artística. Por un lado, pintando un escudo para el estandarte de la Cofradía de la Esclavitud y por otro, con el bordado de diversos cojines que ofrece al ayuntamiento y al obispado para que los sorteen y dediquen lo recaudado a los pobres. También borda otros que exponen diversos comercios de la localidad y que serán rifados para ayudar a las familias damnificadas por las grandes inundaciones que se habían producido en Consuegra y en Almería. Tras su rifa, algunos de los agraciados vuelven a rifarlos para poder ofrecer más ayuda a los necesitados. No todo eran buenas noticias. En febrero de 1892 fallece su madre, doña Josefa Pérez de Narváez, una anciana de 54 años, al parecer como consecuencia de una bronquitis crónica. Un año después, su marido es destinado al Ministerio de la Guerra en Madrid, debido a sus problemas médicos y de movilidad. Realizará su labor en la sección octava dedicada a las recompensas por servicios especiales. El pintor Francisco Pradilla había recibido el encargo del Senado español de realizar una pintura sobre la toma de Granada, posiblemente con la idea de la próxima celebración del cuarto centenario, tanto de la toma como del descubrimiento de América. A partir de una pequeña oleografía que reproducía la pintura original de Pradilla, Catalina realiza un dibujo y sobre él el bordado de la obra en un tamaño de algo más de 2 metros de ancho por 1,50 de alto. El escultor Bernard Sachs pudo ver su ejecución y expresaba su asombro al pensar en reproducir el original con una aguja de coser y miles de hebras de seda de multitud de colores. El tapiz tenía como fin la Exposición de Chicago que se celebró en 1893. Catalina presentará su obra en la Exposición Histórico-Europea de Madrid que se celebró entre 1892 y 1893. En el catálogo se nos dice que es un bordado en seda sobre raso de 2,30 por 1,80 metros y que no estaba terminado. Estuvo expuesta en la sala 15 bis junto a las obras pertenecientes a la Casa Real y a la Biblioteca Nacional de España. Por las tonalidades, es posible que fuese la que se reproduce en esta fotografía de dicha sala. El bordado de Catalina Narváez tuvo un éxito inesperado, recogido en toda la prensa de la época. En ella se destaca la atracción que le supuso a la reina regente María Cristina, madre del futuro Alfonso XIII. Poco después, la reina recibió una audiencia privada a Catalina y a partir de esos momentos la relación entre ambas fue constante y en algunos medios se la intitula como profesora de bordado de la reina. Es difícil establecer qué premio recibió Catalina por el bordado. La prensa posterior habla de medalla de oro, pero si leemos la prensa de la época, vemos que al no ser una exposición competitiva, las medallas de oro son para los estados participantes, las de plata sobre dorada son para las altas autoridades, las de plata para los delegados en las exposiciones y las de cobre para los expositores individuales. En febrero de 1893 se reunieron los responsables de la exposición y se adoptó la misma premisa que en la exposición de París, conceder todas las medallas y no dejar a nadie sin título o diploma honorífico. Durante la exposición, Catalina publica en la revista Iberoamericana un largo artículo sobre la indumentaria religiosa en la exposición, realizando un recorrido explicativo a través de toda ella.
Parece comenzar aquí otra de sus capacidades, la de articulista en la prensa, que desarrollará, como veremos, en los años siguientes. La calidad de la obra de Catalina Narváez trasciende las fronteras españolas y vemos cómo se habla de su obra y de su carácter en la prensa especializada francesa. En abril de 1893, cuando aún estaba abierta la exposición madrileña, el correo militar ensalzaba la obra de Catalina tanto por su calidad estética, por el nuevo procedimiento utilizado, como por la paciencia que ha debido desarrollar para su elaboración, para la que habría necesitado 2.500 tonos de sedas argelinas. Alguna de las cabecitas, dice, ha exigido el empleo de 107 tonos diferentes. Lamenta profundamente que la obra de arte no vaya a la exposición de Chicago como se había previsto, quizás por no estar aún terminada. En 1893, Catalina es nombrada profesora ayudante supernumeraria de la Escuela de Artes y Oficios. Poco después se presenta al concurso para la cátedra de dibujo de la Escuela Normal de Maestras. Imaginamos que no lo consiguió porque en la memoria de la Universidad Central de los cursos 93-94 y 94-95 figura como ayudante supernumeraria de la Escuela de Artes y Oficios. Incluso nos facilita su dirección en Madrid, calle Velázquez, número 56. En 1896, Catalina participa en una exposición de dibujos y labores en el suntuoso y aristocrático Colegio de Ursulinas, en el que imparte clases. La labor con sus alumnas como profesora de dibujo y pintura es muy elogiada por sus superioras y por la prensa. En ese colegio, Catalina tendrá como alumna a la futura pintora mallorquina Pilar Montaner, cuya obra navegó entre el impresionismo y el surrealismo. Otra de las labores artísticas que realizó Catalina en estos años fue el dibujo previo sobre madera de algunas pinturas de la época para que luego, tras el trabajo del xilógrafo o grabador, fuesen reproducidas en diversas cantidades. Entre ellas tenemos La noche de Luchana, de Tomás Padró, grabado por Antonio Manchón. Junto a él realizó también el dibujo de la pintura de Antonio Gisbert titulada El rey Amadeo visitando el cadáver del general Prim. Y de la misma manera, La muerte de Viriato de José Madrazo, elaborado junto al grabador Enrique de Alba. En marzo de 1898, Catalina solicita al director de la Academia de Bellas Artes de Madrid, Pedro de Madrazo, que una vez terminado el tapiz de la rendición de Granada, le sea posible exponerlo en dicha academia. Un mes después, Pedro de Madrazo escribe un largo artículo en la Ilustración española y americana en el que analiza detalladamente la obra de Catalina, tanto en el sentido de la preciosidad artística que significa, como de la recuperación de las antiguas técnicas artísticas del bordado. La exposición del tapiz de Catalina tiene una repercusión muy importante en la prensa. El Defensor de Granada destaca su labor teniendo que cuidar a su esposo paralítico y sus 3 hijos. La Última Moda se anima a disfrutar la visita. La revista El Álbum de los Niños publica una fotografía del tapiz en la que vemos que Catalina lo tituló Traducción de Pradilla. El Heraldo de Madrid incide también en la calidad de la obra y en los méritos de la autora, compaginando el arte con la docencia y el cuidado de su casa. La revista Madrid Cómico publicaba en abril una reproducción del tapiz de Catalina. Por desgracia, hoy se ignora el paradero de tan magnífica obra. Del nivel social que Catalina había ido adquiriendo, nos puede dar una idea las cartas manuscritas que, dirigidas a ella, realizan altos cargos de la Iglesia o el Estado, como los obispos de Badajoz, Tenerife o Vic. También la condesa de Sástago, camarera mayor de la reina, el general Polavieja o el gobernador de Madrid.
Igualmente las encontramos del periodista José Gutiérrez, conocido como Casabal, que siempre escribió artículos muy favorables hacia ella y su obra, o el pintor Pedro de Madrazo. Curiosamente, estas cartas podemos adquirirlas en la web de Todo Colección. Dentro de esa correspondencia estaría, según la investigadora Laura Villalba, una carta de recomendación de la reina para que el hijo mayor de Catalina pudiese estudiar en el elitista colegio del Escorial en el que la nobleza educaba a sus hijos. La reina accedió, pero su hijo Rafael era al parecer bastante rebelde y un día se escapó. La vergüenza sentida parece que les hace trasladarse a Barcelona. También en esa web de compra-venta, la historiadora Silvia Carbonell, especialista en arte textil, encontró un tapiz bordado con una reproducción de la obra del pintor franco-italiano Frédéric Sulacroix titulada Días Felices. Bajo la firma de Catalina se aprecia una fecha en números romanos que resulta difícil de averiguar. En la ilustración artística de diciembre de 1899 podemos leer que Catalina Narváez ha expuesto en la Sala Pared de Barcelona una preciosa casulla bordada en oro sobre fondo azul. En la misma noticia se nos dice que vive en Barcelona. La casulla había sido regalada por Catalina al obispo de Barcelona, Josep Borgades. Ese mismo año, La Última Moda informaba de la terminación de un estandarte con la imagen de María Inmaculada encargado por un noble barcelonés. El periódico elogiaba la delicadeza y la perfección con que Catalina lo había elaborado. Mientras tanto, en junio de 1899, el hijo díscolo aprueba el primer ejercicio para acceder al cuerpo de infantería del ejército. Es de suponer que logró hacerlo definitivamente porque en 1902 se le devuelven las 1.500 pesetas que pagó años antes para no hacer el servicio militar obligatorio. Era una práctica habitual en la época en las familias que se lo podían permitir. Con el cambio de siglo, el diario catalán publicaba un artículo casi hagiográfico sobre Catalina, por su esfuerzo en hacer resurgir el bordado artístico de los siglos XV o XVI y sobre todo por el esfuerzo que le supone cuidar de su familia, principalmente de su marido, postrado por cruel enfermedad desde hace 8 años. En esas circunstancias, Catalina abre una academia de pintura, bordado y dibujo artístico que pronto es solicitada por distinguidas familias barcelonesas para sus hijas. Ese mismo año se le concede el retiro en Barcelona a su marido. En marzo de 1901, la Ilustración Artística publicaba un artículo y fotografías de una casulla y una capa pluvial que le encarga un párroco en Barcelona. Según el periódico, la casulla está realizada al estilo del siglo XVII y combina los arabescos de oro con las hojas y rosas encarnadas. La capa está realizada al estilo del siglo XVIII, realizada en seda blanca y sembrada de hojas de trébol de oro, símbolo de la Sagrada Familia. Poco duró el retiro de Francisco Ruiz. Unos meses después de jubilarse, en febrero de 1902, Catalina está tramitando el expediente para cobrar la pensión de viudedad que le es concedida en abril, 625 pesetas anuales. Al año siguiente, en un artículo del periódico de Mahón El Bien Público, se informa de que Catalina está veraneando en Villacarlos, un pequeño pueblo menorquín que hoy se llama Escastel. Recuerda su obra artística y la cataloga como escritora, porque por esas fechas Catalina era redactora del periódico barcelonés La Vanguardia. El 24 del mismo mes de agosto, El Bien Público difundía un extenso artículo de Catalina que previamente había publicado La Vanguardia. En él hablaba extensamente de las Baleares y más concretamente de Menorca y Villacarlos, destacando sus muchísimas bondades y denominándolas las Islas Olvidadas. 2 días después, el periódico eclesiástico El Grano de Arena se hace eco del artículo, de la corrección de su lenguaje y de la belleza de la forma. En septiembre de 1903, El Bien Público reproducía un artículo de Catalina en La Vanguardia
en el que entrevistaba al ingeniero militar Felipe Briñas, que había construido el dique flotante de la Cala San Jorge en Villacarlos. Es una larga entrevista de la que entresacamos unos párrafos que mezclan la técnica con el desenfado, incluso con el sarcasmo y la crítica política. Apunta incluso a la corriente ideológica de la época llamada regeneracionismo, que se desarrolló a partir de la pérdida de las colonias en 1898. Del último párrafo podemos deducir que ella se autocalificaba como artista y periodista. En la primavera de 1904, Catalina publica 3 artículos en el periódico mahonés El Bien Público, titulados La mujer en el siglo XX. En esos momentos, la mujer se encuentra en lucha por el derecho al voto y a la educación. En el primer artículo, Catalina defiende el papel de la madre en la educación de las hijas y se opone a que éstas queden en manos de niñeras mercenarias, como las llama. Ello sucede porque en las clases pudientes la mujer pasa el día fuera de casa en actividades sociales como comidas, reuniones, compras, teatro, que le impiden encargarse de la educación de sus hijas. En el segundo artículo, Catalina defiende los modelos educativos de Alemania y Rusia en la educación de las niñas, en los que destaca profesorado de ambos sexos, asignaturas más prácticas que teóricas de materias clásicas como matemáticas, geografía, física, y de pedagogía, higiene, primeros auxilios, pintura, bordado, administración doméstica, arte culinario. Tras 3 cursos, las señoritas recibirían el título de maîtresse de maison. En el tercero, defiende el papel del profesorado insistiendo en la idea de ambos sexos. Las clases orales y prácticas ofrecen a las alumnas menos trabajo, pero con resultados más seguros. Los padres deben ser los primeros en guardar una alta consideración a los maestros, algo que en España no es habitual, mientras que en el extranjero es un deber y un honor. En Barcelona, Catalina retoma su labor docente. El Noticiero Universal informaba en abril de 1905 de su nombramiento como profesora de francés en el afamado Liceo Políglota, centro de estudios laico. En la misma noticia se nos recuerda que Catalina ya ejercía en un centro religioso y muy elitista, el Colegio de Nuestra Señora de Loreto, en el que impartía varias asignaturas. Catalina no abandona su vertiente literaria y publica en la prensa diversos artículos, generalmente en torno a la mujer. En 1908 lo hace en periódicos de Soria, Tarragona, Madrid o Palma de Mallorca, con la primera parte de un artículo sobre el papel de la mujer en la agricultura. En él, siguiendo sus ideas cristianas, nos plantea que la voluntad de Dios de que el hombre cultivase la tierra iba destinada tanto al hombre como a la mujer. Retoma la idea de un estudioso de la agricultura de los siglos XVI y XVII, Olivier de Serres, que la mujer es el alma de la agricultura y postula la idea de que hay que sacar a la mujer del aburrimiento en que está sumida y la necesidad de que la actividad física que se ofrece a través de la agricultura ayudará a la mujer en todos los envites de la vida. En la segunda parte nos habla de la condesa France Evelyn, duquesa de Warwick, creadora de la Universidad Agrícola de la Mujer. Se queja de que en España no existe ninguna iniciativa de este tipo frente a la de otros países. También anima a los poseedores de tierras a que se involucren en la formación de las señoritas en las técnicas agrícolas. Poco después de su llegada a Barcelona, Catalina fue reclamada por la joven Adelaida Ferrer para que le diese clases de bordado, según recoge la investigadora Laura Villalba en su tesis doctoral de 2014. Con el tiempo, Adelaida contraerá matrimonio con Rafael Ruiz, el hijo menor de Catalina. Como vemos en estas imágenes de la Ilustración catalana, Adelaida fue una excelente alumna. En 2015, el periódico Reus Digital publicaba la noticia de una conferencia sobre Adelaida, que con el tiempo fue profesora, historiadora, folclorista y bordadora. A ella asistieron, como podemos ver en la fotografía, su hijo Santiago Ruiz junto a varios nietos, todos ellos descendientes de Catalina Narváez. La relación de Catalina con Menorca se va haciendo cada vez más estrecha. El 2 de abril de 1909,
viaja con su hijo menor a Mahón y el 24 de ese mismo mes publica un artículo sobre la belleza en el periódico local El Bien Público. Bajo una perspectiva cristiana, nos habla de la belleza física, la intelectual y la moral, base de la convivencia y el conocimiento humano. En septiembre de ese año, Catalina viaja a Barcelona con 2 de sus hijos, posiblemente para ultimar su traslado, ya que en noviembre el mismo periódico nos informa de que establece su domicilio en Mahón, en la calle de Gracia número 49, donde establece una nueva escuela para señoritas, según podemos ver en El Bien Público. En 1910, Catalina dirigía la confección de un artístico frontal para la iglesia de San Francisco, elaborado por la señora Josefina Taltabul, obra que la prensa cataloga como de efecto armonioso y espléndido. Ese mismo año, Catalina Narváez gira visita al Ateneo de Mahón, que es recogida por la prensa junto a otras personalidades. También exponía en el Comercio del Señor Tudurí, en la calle Arrabaleta, una reproducción de la Virgen del Perpetuo Socorro que se venera en Roma y cuyas características son muy exaltadas por la prensa de la época. Se trata del encargo de una distinguida familia de Mahón. Al año siguiente escribe en El Bien Público sobre los nuevos tiempos marcados por los adelantos científicos. Nos dice que lleva 2 años en las islas y que su vida dedicada a la docencia la autoriza a opinar sobre la necesidad de adaptarse a los tiempos de las radiografías y los aeroplanos. En tiempos de progreso no vale la apatía. La ciencia nos impone el camino. Firma el artículo como redactora de La Vanguardia de Barcelona. Unos días después, dedica su crónica a la necesidad de educar a los hijos en el trabajo, en el esfuerzo, única forma, según ella, de mantener a los niños a cubierto del vicio y de fortalecer sus virtudes. El trabajo marca a las personas y los pueblos que han sabido florecer en la historia. El 24 de julio, el tema de su crónica literaria es la necesidad que deberían tener las mujeres de no perder el tiempo inútilmente y les propone distribuirlo razonablemente, imponiéndose tareas y dedicando siempre un tiempo a la lectura. A fines de julio, dedica su crónica literaria a la importancia de leer sobre historia y geografía, por la relación que existe entre ambas. El conocimiento es más fructífero si se cultivan además algunas de las bellas artes, por los buenos sentimientos que dejan en nosotros. Por esas fechas, el Ateneo Mahonés organiza la primera exposición general de bellas artes y Catalina participa con un óleo denominado El sueño de las mujeres, con el que consigue diploma de medalla de tercera clase. La pintura parece ser la misma que presentó en la exposición de Cádiz de 1879. En octubre de 1911 comienza defendiendo la cultura propia de cada pueblo y lo insensato que es hablar peste de los otros y pretender que se adapten a nuestras costumbres. De la misma manera, plantea la necesidad de inculcar en los niños el buen gusto y la belleza, así como la defensa de la naturaleza, que es el culmen de la belleza. A fines de 1911, Catalina expone un tapiz pintado de gran tamaño en el comercio de muebles del señor Sintes. Representaba la escena de las tres Marías ante la tumba de Jesucristo, viendo que la piedra que lo cubría se hallaba movida. Es un tema que ha sido bastante representado, como esta pintura de Federico de Madrazo. Poco después expondrá otro encargo, una versión libre de la caída de Jesucristo en el Camino del Calvario, también conocida como el Pasmo de Sicilia de Rafael Sanzio.
Por esas mismas fechas y por encargo de una persona devota, realiza un pendón para la Cofradía de la Virgen del Carmen, en el que un barco que lucha por no naufragar recibe la ayuda de la Virgen del Carmen. El pendón encabezará la procesión el 16 de julio. En septiembre escribe en la Guía del Trabajador del Ateneo Mahones un artículo en el que plantea los problemas derivados del trabajo de la mujer en la industria moderna, por los ruidos y molestias para el bebé durante el embarazo y por la imposibilidad de crianza tras el nacimiento según las condiciones de la época. En noviembre expondrá otro encargo, un almohadón bordado que representa una alegoría de la noche. El 12 de noviembre de 1912 fue asesinado José Canalejas, presidente del gobierno español. Catalina escribe un artículo sobre ello en el que se opone a la actitud sectaria de los anarquistas. Eran tiempos complicados en nuestro país. En el verano de 1913, la infanta Isabel de Borbón visita las Baleares y recibe en audiencia particular a Catalina Narváez, que seguía manteniendo muy buenas relaciones con la corona. En julio de 1913 expone en el Comercio del señor Tuduri un rico pendón, primero de los 15 que recogerán los misterios de la Virgen por encargo de los jesuitas. Unos días después saldrá en procesión de Nuestra Señora del Carmen. Catalina recibe el encargo de la señora Camila Fabra de elaborar el bordado de la bandera de los exploradores mahoneses, que les sería entregada en una ceremonia en septiembre de 1913. La Voz de Menorca comunicaba la entrega de la bandera, que describía con los colores nacionales una franja diagonal de color verde y en el centro el escudo de Mahón. No la hemos localizado, pero sería similar a estas otras de Cádiz o Vitoria. En 1914, Catalina elaborará con la colaboración de sus hijos Rafael y María un estandarte para la iglesia de la Merced de Burgos, encargado por un particular. Al año siguiente, participa como vocal de la Junta Directiva en la Asociación Benéfica La Gota de Leche, cuya misión era asegurar la lactancia de los bebés con problemas de alimentación. Catalina no descuida sus aportaciones literarias y de opinión en torno a la mujer. Así, en 1915 escribe una conferencia denominada La mujer moderna, que leerá en el Ateneo Mahones don Pedro Verdugo, que también hará lo propio poco después con otra dedicada a la educación de la mujer. Al año siguiente elabora unos escapularios para la iglesia del Carmen realizados en oro y piedras. También, en ese mismo 1915, confeccionará y expondrá un almohadón encargado para una boda por personas de Madrid, y continuará como vocal de La Gota de Leche en 1916 y 1917. La actividad creativa de Catalina es constante. En 1917 expone un tapiz denominado Una escena de amor, y también redactará una conferencia sobre el origen e importancia del bordado, que será leída en el Ateneo Mahones por el historiador Lorenzo Lafuente. También en 1917 expone un pendón de gran tamaño destinado al santuario de Montetoro. En él se observa una imagen de la Virgen con el niño en los brazos, la montaña al fondo y el toro abajo. Un angelito sostiene un pergamino que dice: Catalina Narváez fecit et donat, hace y regala. Unos días después es bendecido y colocado. En la primavera de 1918 expondrá otro encargo, una reproducción del cuadro de Velázquez El triunfo de Baco, conocido como Los borrachos, que se conserva en el Museo del Prado. En 1919, Catalina aborda la saya y la toca para la Virgen de la Soledad, que recuerda mucho los gustos estéticos de su tierra andaluza. Fue una donación de Francisca Martorell
viuda de Órfila, que igualmente regaló a la iglesia en 1941 la imagen actual, ya que la original se quemó durante la Guerra Civil. El magnífico bordado se puede seguir disfrutando el Viernes Santo en Mahón. Mientras tanto, en 1917, su hijo Rafael, que había estudiado farmacia en Barcelona, se hace cargo de una farmacia en la calle Arrabaleta de Mahón. Las farmacias debían ser el lugar donde atender primeramente las urgencias, como esta niña que sufre una grave caída a un sótano. También curaba las heridas al redactor del periódico La Alquitara, que había sido agredido por un militar, o también a una niña que fue herida por un mono que conducía un carrito tirado por un perro. Algún tiempo después, un burro causaba una herida en la mano de su dueño cuando lo iba a alimentar. El 30 de julio de 1920, el periódico La Veu de Catalunya publicaba la noticia de la boda de Rafael Ruiz con Adelaida Ferrer, la artista y profesora que fue alumna de su madre, y establecerán su residencia en Menorca. Allí, Rafael regenta su farmacia. Adelaida, que era profesora de la escuela Lluís Sakura en Barcelona, pide excedencia y deja su trabajo. La actividad económica de Rafael le hace estar en la lista de mayores contribuyentes de Mahón y, por lo tanto, poder participar en las elecciones al Senado o en la justicia como jurado. De su hermana María es poco lo que sabemos, salvo algunas apariciones en la prensa, como esta en la que ayuda a su madre en la organización de una fiesta en el Colegio del Sagrado Corazón de María en marzo de 1922. En la prensa de 1923 aparece como madrina de un bautizo algo extraño por la edad de la niña, 12 años, y del resto de los bautizados. Al parecer no era extraño en esa época porque este tipo de bautizos aparecía cada mes en la revista del obispado con el título Crónica Especial Consoladora. Podemos ver cómo era María en esta fotografía familiar. El 4 de septiembre de 1923, Rafael es elegido miembro del Tribunal del Jurado, en virtud de sus capacidades. Sin embargo, ese mismo mes es citado para un juicio y no se le puede entregar la citación por estar en paradero desconocido. Poco más de un año después de su matrimonio, regresan a Barcelona, donde Adelaida se reincorpora a su puesto de profesora. Rafael se queda algún tiempo en Mahón para traspasar la farmacia y retorna a Barcelona. El matrimonio tendrá dos hijos, en 1922 y 1924, Mercè y Santiago. Rafael se hará cargo de una farmacia en La Llacuna y, curiosamente, en 1925 opta por una plaza de farmacéutico en la entonces Guinea Española en África, plaza que no consiguió. En ese contexto, en noviembre de 1923, Catalina publica una carta en el periódico El Bien Público en la que informa que por motivos personales se marcha de Mahón, donde ella y sus hijos se han sentido a lo largo de 14 años muy querida. Su destino será Barcelona, más concretamente la ciudad de Rubí, donde aparece censada en 1924 junto a su hija María. En abril de 1910, el obispado de Menorca había iniciado una suscripción económica de cara a la restauración y el ornato del santuario de Montetoro. Comenzará por los accesos para terminar con la restauración del templo. El proceso se alargará hasta 1929. En su transcurso, por encargo del obispo Joan Torres, Catalina va a realizar 6 tapices de gran tamaño que adornarán las capillas laterales del santuario. Según la revista Full Dominical del actual Obispado de Menorca de mayo de 2024,
lo regalará al santuario de Montetoro. Sin embargo, el Boletín Oficial del Obispado de 1924 habla de que ya se han abonado los 3 últimos. Quizás el obispado puso el soporte de tela y Catalina su arte. Ese mismo año de 1924, Catalina regala una casulla bordada a Joan Torres, obispo de Menorca. Los tapices miden todos 5 metros de alto. 2 de ellos tienen 3 metros de ancho y el resto 4. Catalina entrega los 3 primeros en los meses en que se plantea su vuelta a Barcelona. En 1925 tenemos noticia de que entrega el quinto y en 1927 está terminado el sexto. Los tapices representan los 15 misterios del Rosario y están realizados con un estilo renacentista. En el medallón superior, aparece la Virgen ofreciendo el rosario a Santo Domingo y en el inferior recibiendo la visita de Santa Isabel. Los 2 primeros misterios gozosos, todo ello entre ángeles. El segundo tapiz representa los otros 3 misterios gozosos: el nacimiento de Jesucristo, su presentación en el templo y Jesús perdido y hallado. Ángeles, músicos y San Ignacio completan el tapiz. En la parte inferior podemos ver las firmas de Catalina y el año de realización. El tercero consta de 2 medallones. En el superior se representa la oración en el huerto, primer misterio doloroso, y en el inferior el segundo, la flagelación. Está decorado con flores y hojas de pasionaria. En la parte baja, las imágenes de San Juan y San Lucas. El cuarto lo conforman 2 medallones que contienen el tercero y cuarto de los misterios dolorosos, la coronación de espinas en el superior y Jesús con la cruz a cuesta en el inferior. Entre ambos aparece una imagen de la Santa Faz. El quinto tapiz reproduce el quinto misterio doloroso, Jesús crucificado. En la parte inferior se representa en 2 medallones el primero y segundo de los misterios gozosos, la resurrección y la ascensión a los cielos. El sexto y último tapiz contiene en 3 medallones el tercero, cuarto y quinto de los misterios gloriosos, la venida del Espíritu Santo, la ascensión de la Virgen a los cielos y su coronación. Las columnas laterales están decoradas con cintas que contienen el final del rosario y las letanías de los santos. Pese a que los tapices están terminados en 1927, no serán colocados hasta el término de las obras del camarín en abril de 1929. La prensa destacaba la gran aceptación y admiración por los tapices por parte de los fieles, así como del rey Alfonso XIII, que los visitaba en octubre. El destino quiso que unos meses después de la exposición de los tapices en Montetoro, Catalina dejase este mundo, como informaba el Día Gráfico el 17 de noviembre de 1929. Sus alumnas de Rubí le dedicaban una sentida dedicatoria. El periódico El Bien Público de Mahón se hacía eco de una vigilia en enero del año siguiente por el arma de Catalina.